Buenos días, soy Denia Rosales. Soy alumna de la clase de redacción y oratoria jurídica. En esta ocasión vamos a debatir acerca de los refugiados y la inmigración. Desde una perspectiva jurídica y ética, sostenemos que los estados deben de estar obligados a aceptar a toda persona que solicite asilo político, ya que es un derecho fundamental y humanitario de toda persona y de todos los pueblos. El principio de no devolución está contenido en la Convención sobre Derechos Humanos de la Declaración Universal y en la Convención también americana sobre los mismos. Los estados no pueden ignorar señalando que es una atribución que no les corresponde. Las crisis humanitarias son las que llevan a estas personas a pedir asilo político por múltiples factores, ¿verdad? Llámese delincuencia, violencia, por razones de la naturaleza, por conflictos, por persecución. Entonces, toda persona tiene derecho a solicitarlo. Y también, de igual forma, todos los estados tienen derecho y la obligación de escuchar estas peticiones. En el derecho, todos los inmigrantes y refugiados deben de ser escuchados, pero los estados tienen su soberanía sobre el derecho internacional de elegir a qué tipo de personas, a qué refugiados van a aceptar en su estado, en su patria. Porque en muchas ocasiones estos refugiados traen consigo eso de lo que escapan, esa violencia, esa precariedad, y lo llevan a los estados. Entonces los estados tienen su derecho internacional a regular este ingreso de personas y a hacerlo como mejor les convenga. Bueno, gracias. Con respecto a su análisis, pues por razones humanitarias no es un acto de caridad, sino que es un acto de obligación moral y legal. Ningún estado puede regresar a una persona, mucho peor sabiendo que esta persona al regresar está en riesgo, ¿verdad? Los derechos humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 lo ampara, lo protege y le da a la persona el derecho de ampararse en esa convención, porque puede alegar que si él regresa de donde él está huyendo, prácticamente están dejándolo en una desprotección total, y esto es inhumano, ¿verdad? Y ningún país del mundo practica lo inhumano, es al contrario. Todas las convenciones, todos los tratados es para proteger los derechos humanos de todas las personas, sin importar el país, sin importar la religión, sin importar el credo, porque todas estas personas, como bien le decía antes, o sea, no huyen por antojo. Y como usted anteriormente lo mencionaba, usted argumentaba que estas personas podían venir de sus países, pero tal vez eran personas de dudosa procedencia, personas que vienen a llevar problemas a otros pueblos, y pues el país al que le pidan el asilo, o sea, sí tiene la potestad de elegir a quién puedan dejar entrar, ¿verdad? Porque tampoco es que van a venir y van a elegir a cualquiera y se va a poner en riesgo a otras personas allá, ¿verdad? Pero el derecho de la devolución
no tiene que ser tajante, sino que tiene que ser bien argumentado. Entendemos el sufrimiento humano, como usted lo menciona, pero los países tienen la obligación de proteger su integridad interna y su población y sus recursos. Imponer una obligación jurídica a todos estos países de aceptar migrantes puede generar consecuencias graves, como la presión sobre servicios públicos, desempleo, tensiones sociales, porque muchas veces vemos en las sociedades que reciben muchos migrantes esa segmentación social, ese racismo, ese supremacismo, ese odio hacia otras etnias y hacia otras personas que generan aún más violencia, aún más razones por las que esa gente busca, como usted lo mencionaba, el asilo, y afecta no solo a ellos, sino a otras personas y a otras sociedades. Entonces, desde ese punto de vista, los estados no están obligados a recibir siempre a la gente. Claro que tienen que velar por los derechos humanos, eso es un hecho, pero ellos tienen que velar también está en su obligación velar por su población y por sus propios intereses. De acuerdo, cada estado se enfrenta a estos riesgos, pero precisamente para eso hay políticas migratorias claras y con un enfoque de derechos humanos. Como le decía anteriormente, todos estos casos son estudiados, todos estos casos no pueden ser retornados porque la migración es un fenómeno global, es inevitable. Lo que se debe cambiar es la forma en que nosotros la enfrentamos, ¿verdad? No convertir la migración en un rechazo, sino que debilite a un Estado, sino más bien que las personas que llegan lo fortalezcan, ¿verdad? Las naciones construyen con humanidad, ¿verdad? No con rechazo, no con muros, no con bardas. Eso es lo contrario a lo humano, ¿verdad? Eso es lo inhumano. Por eso vemos a tantas personas sufrir y devolverse injustamente, y pues cuántas noticias nos damos cuenta en que llegan de nuevo a su país y a la semana los mataron porque tenían un problema, porque el lugar a donde vivía era conflictivo, desprotección total. O sea, huyen buscando un auxilio, buscando refugio, buscando una mejor vida. Entonces, cada país, como vuelvo y le repito, está en la obligación y tiene el derecho a decir sí, no, pero analizando a cada persona. No decir un no tajante, no quiero aquí migrantes. No, eso es completamente inhumano. Como usted lo menciona, sí, es muy importante recalcar el hecho, ¿verdad? Que, o sea, al fin y al cabo son personas y pues merecen una oportunidad, sean como sean, pero también no solo existe esa forma de apoyar a las personas, también existen otras formas como las organizaciones internacionales, como la ONU, programas mundiales, para combatir no el síntoma sino la enfermedad, para que esas personas no se vean obligadas a irse de sus países de origen, que no se vean obligadas a huir, que no sufran por esa violencia. Yo creo que ese es el fundamento raíz de este debate, que es que en primer lugar las personas no deberían de verse en la necesidad de huir de la patria donde nacieron. Deberían de poder sentirse seguros en su hogar y no verse forzados a huir. Entonces, a través de esas organizaciones, otras naciones que
tengan más posibilidades, más recursos, haya una mejor justicia, mejores sistemas judiciales, ellos puedan a través de ese privilegio, porque es un privilegio sin duda alguna, puedan ellos ayudar, por ejemplo, asistencias económicas, apoyo a esos países en conflictos, oponerse a todo eso que hace que las personas tengan que emigrar, no apoyar guerras, denunciar la injusticia, la corrupción, el atropello a los derechos humanos, para que todos esos fenómenos sociales no ocasionen eso, que la gente tenga que huir y que la gente tenga que irse y verse forzada a afectar a otras poblaciones, como les comentaba, por eso, por vivir en un entorno así, que se da en todo el mundo. De acuerdo. Diría yo que en conclusión, todos los estados tienen la responsabilidad ética, moral, humana, de prestar atención y auxilio a toda persona que lo requiera, siempre y cuando dentro de sus normas, dentro de sus argumentos ya existentes para ellos y basados en el derecho internacional. En el derecho internacional y basado en los derechos humanos, ¿verdad? Que exigen que la prioridad es la vida, la prioridad es el ser humano, es la dignidad, porque encima de cualquier interés soberano de cualquier país del mundo está la vida, está la persona, está la humanidad. Los migrantes refugiados no son una carga, sino seres humanos, seres que huyen sin ser eso lo que ellos tenían planeado, ¿verdad? Sino que lo hacen por una razón, ¿verdad? Por un motivo y pues, valga la redundancia, son seres que tienen derechos humanos y por lo tanto deben de respetarse. Estoy de acuerdo con su postura, pero también cabe recalcar que los derechos humanos son muy necesarios para el progreso de todas las naciones, de todos los estados, pero esto no debe traducirse en una obligación jurídica absoluta. Los estados deben tener la libertad de establecer criterios claros, proporcionales y sostenibles en la admisión de estos migrantes. También así protegen su soberanía y su estabilidad social y bienestar de los migrantes a través de, como les comentaba, apoyos, pero también de su propia población y de sus propios intereses como Estado. De acuerdo, de acuerdo. En lo único que diferimos es que su punto de vista va enfocado al Estado, ¿verdad? Y nosotros, en mi caso, el fundamento es la persona, siempre y cuando sea todo bajo un régimen de igualdad y de seguridad para ambas partes. Creo que con esto damos por concluido nuestro debate. Muchas gracias.